noches, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando Conversando la Noche, nuestro espacio de todas las noches de martes a viernes, habitualmente aquí en Mega TV, donde durante una hora conversamos con protagonistas de la información. La persona invitada es una persona que tiene una larga trayectoria en el ámbito de la justicia y también del servicio público. Fue senador nacional, ocupó altos cargos en el Poder Ejecutivo y hoy también soporta un juicio que muchos interpretan como una persecución política. Y él va a tener la oportunidad de explicar por qué se ha entablado ese concepto de su caso particular. Él se llama Arnaldo Yucio, muchos de ustedes lo conocen, pero ahora presentamos una semblanza y luego conversamos la noche con nuestro invitado. Hoy nos acompaña Arnaldo Yucio, abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción y oriundo de Villa del Rosario, departamento de San Pedro. Inició su carrera en la función pública con apenas 14 años, cuando ingresó como ordenanza al Poder Judicial. Con esfuerzo y dedicación fue ascendiendo hasta convertirse en fiscal penal, integrando las unidades especializadas en delitos económicos, antisecuestro, antidrogas y anticorrupción. Su trayectoria lo llevó luego a la política, desempeñándose como senador de la Nación, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas Senat y posteriormente ministro del Interior. Casado desde hace 26 años con Alicia, es padre de Gianluca y Dante. En el plano personal disfruta de la música de las décadas del 70, 80 y 90, del cine, especialmente las películas de acción y ciencia ficción, de compartir un mate con su esposa y de seguir con pasión a Cerro Porteño y a la Albirroja. Bueno, estamos ya con el doctor Yucio. Arnaldo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Realmente un gusto estar en tu programa. Y bueno, es una oportunidad también para conversar un poquitito y hacer el análisis personal, probablemente poco objetivo, ¿verdad? O por lo menos lo más objetivo posible de mi parte, para exponer una situación que realmente nos aflige a nivel personal y también obviamente a nivel familiar, ¿verdad? Quiero contarles, así como se veía en la semblanza, que el doctor Yucio ya a los 14 años ingresó al Poder Judicial como ordenanza. Sí. Venís de Villa del Rosario, departamento de San Pedro. Sí, sí. Esas son tus raíces, ¿no? Sí, sí. Y mi viejo hasta ahora vive allí. Todavía. Sí, sí. Increíble, ¿no? Y bueno, y llegás a varios puestos importantes en el sistema de justicia y luego saltás a la senaduría, que marca tu ingreso a la política. Sí. A ver, más de la mitad de tu vida estuviste involucrado con el poder del Estado, con el trabajo público. No, de hecho, nunca ejercí yo la profesión. Yo soy abogado, egresado de la UNA. Nunca ejercí la profesión a nivel privado. Sí, obviamente, desde el sector, desde el servicio público, desde el Poder Judicial, el Ministerio Público como fiscal, estuvimos casi 12 años en el Senado, un periodo, y luego nos tocó ocupar cargos vinculados al ámbito de la seguridad, ¿verdad? Sí. La Senat en su momento, en el 2018, y 2021 el Ministerio del Interior, ¿verdad? Que es probablemente el órgano político más importante, la secretaría política más importante dentro del ámbito del Ejecutivo. Nosotros quisimos cambiar un poco esa temática, no darle una visión muy política, sino más bien destinada a establecer políticas públicas en materia de seguridad. Claro. Porque el Ministerio del Interior es, si bien es un órgano político, ahí es donde se pergeñan y se establecen las políticas en materia de seguridad interna. Por eso están los viceministerios de seguridad y de asuntos políticos. Sí, importante este marco que estás dando, Arnaldo, porque también con eso se entiende un poco el trabajo que tuviste. Pero para entender también, vos ingresás al Senado como parte de la lista del PDP. Del PDP en su momento. Sí, y después te convoca el Poder Ejecutivo ya ejercido por Mario Aldo Benítez.
En su momento, sí. Claro. Nos conocimos con el señor Mario Audo Benítez en el Senado. Sí. Justamente estuvimos, y probablemente esa fue una de los primeros desencuentros con sectores del cartismo, ¿verdad? Claro. Porque estuvimos del lado de la oposición en contra de aquel famoso intento de enmienda constitucional para la reelección, ¿verdad? Qué sé yo, ahí fuimos inclusive víctimas de golpes, maltratos. Recuerdo. Fue un momento muy ocurre la muerte fuerte. de Rodrigo Quintana. Lo de Rodrigo Quintana, creo que fue el evento que volcó Sí. la decisión hacia el lado de la oposición, ¿verdad? Y bueno, hoy estoy expulsado del Partido Colorado. Uh-huh. Pese a ello, el presidente Mario Audo, conociendo, porque mis padres son colorados, mi padre fue miembro de la seccional colorada en Rosario, me expulsan Sí. por haber ingresado al Congreso representando a otro órgano político, ¿verdad? En este caso el PDP, ¿verdad? Inclusive recurrí, porque Claro. en ese momento queríamos ingresar de vuelta y finalmente no. Todas las instancias judiciales y partidarias me rechazaron, a diferencia de otros, ¿verdad? Que sí tuvieron el mismo tratamiento, pero que hoy ya están formando parte del Partido Colorado. Eso ya iba configurando una polarización con respecto a tu persona, sobre todo, donde se te sitúa en un momento dado como una suerte de chivo expiatorio que tiene que pagar las consecuencias Sí. de haber no alineado a una corriente que hoy domina el partido. Era increíble porque dentro del Partido Colorado decían que era opositor y dentro de la oposición decían que era colorado. Bueno, ¿dónde es lo que estamos, verdad? Claro. Pero es cierto, pero en realidad es fruto de esas decisiones partidarias, pero del Partido Colorado, pero fruto del revanchismo, ¿verdad? Cuando uno ve a una persona con cierto perfil, lo que hace es directamente cortarlo, ¿verdad? Ahora, todos recordamos que vos vas al Parlamento y presentás elementos discriminatorios, tanto de Cartes como de su sector. Sí. Ahí comienza realmente lo que hoy estamos viendo, esta persecución. ¿Ese fue tu pecado original? Y entiendo que sí, Mario, ¿verdad? Porque desde un principio nosotros nos opusimos, por ejemplo, a una ley que reformaba que pretendía, por una ley, modificar la Constitución Nacional, incorporar a las fuerzas militares al ámbito de la seguridad interna. Uh-huh. Se creó con eso en el norte un órgano militar policial, Sí. ¿verdad? Que se encargaba de enfrentar a los que se conocen como el EPP. ¿Eso era la Fuerza de Tarea Conjunta? Las fuerzas de tarea, la FTC. Sí. Ese fue el primer golpe. Después planteamos así leyes vinculadas a la transparencia, fuimos proyectistas de la ley de acceso a la información pública. Después varios proyectos en materia electoral que no tuvieron eco en el Ejecutivo y por una amplia mayoría también dentro del mismo Senado, ¿verdad? El acceso al voto, al ejercicio del sufragio de los presos sin condena, por ejemplo. Claro. La paridad de acceso a cargos públicos de las mujeres en los partidos políticos. Eso voy impulsando en tu actividad legislativa. En la actividad legislativa, ¿verdad? Sí. Y luego la retención de los boletines de voto, Mario. Ajá. Porque eso inclusive hoy, por ley, eso se puede hacer. Vamos a suponer, Sí. terminan las elecciones. Recordás que se imprimen los boletines. Sí. Y uno hace el conteo, ¿verdad? Hace rápidamente el conteo, pero esos boletines, de acuerdo al proyecto, no tendrían que tirarse, no tendrían que ser basura como hoy es. Sí. ¿Por qué? Porque el archivo digital se borra.
Claro. Entonces, ¿cuál es el único elemento de prueba que vos tenés En un momento para demostrar Claro. que ganaste una elección? Claro. Los boletines se vuelve a recontar. Entonces, en el momento de juzgar, Mario, esos boletines de voto Sí. son los que se vuelven a recontar. No prosperó eso. No prosperó. Tuvimos la oposición seria Qué de curioso. mucha gente. Claro, o sea, varias acciones que obviamente no gustaban a este equipo que ahora tiene el poder del país. Así es. Ahí ya vienen esos antecedentes, digamos. Y luego ya viene nuestra presencia en Senat, Claro, eso que- te iba a decir. que en un principio los mismos medios cartistas decían que yo era el mejor ministro de Mario Audo Benítez. Luego, cuando empezamos a tocar algunos intereses dentro de la misma Senat, empezaron ahí a surgir los elementos en contra. Caso Messer, lavado de dinero, hay una cantidad de... Lavado de dinero, muchísimas incautaciones de droga, la expulsión de varios miembros de organizaciones criminales. Allí empezó realmente toda una lucha interna que en ese momento el cartismo era oposición, era Sí. disidencia. Ujú. Y se generaron enfrentamientos, ¿verdad? Vinieron los juicios políticos, empezamos a investigar los bienes de Horacio Cartes, cuando el diario La Nación publica un supuesto enriquecimiento ilícito mío. Entonces yo digo, pero no, esto no puede ser. O sea, ven mis bienes, pero no ven los bienes del patrón. Claro. Que revisado la declaración jurada de bienes de Mario, era una cosa así absolutamente muy vinculado a lo que era Messer, ¿verdad? Por Claro. la forma en que operaba, utilizaba sus recursos, prestaba dinero a familiares y a su entorno, pero realmente la sospecha es que no existía ese préstamo, era para lavar. ¿Denuncias sobre esos casos? Presentamos denuncia y nos presentamos en la fiscalía, Mario, no sé si recordás, porque Sí. creo que vos estabas en ese momento En la intendencia, en creo. pleno apogeo también en la Sí. intendencia y tenías tus propios problemas, Sí. ¿verdad? Pero presentan... Presentamos en la CEPRELAT, en la CEPRELAT cuando Sí. estaba Carlos Arregui como ministro. En ese momento nos dimos cuenta de que todo lo que presentábamos ante la fiscalía iba a caer en saco roto. Entonces presentamos ante el órgano que realmente tenía que investigar el lavado de dinero y así lo hizo, ¿verdad? Claro. Emitieron un informe así pero categórico de contenido interno y también a nivel internacional. Claro. Y eso es lo que la fiscalía investiga posteriormente. Y hoy Sí. fue desestimada la denuncia. Por eso yo me sentí realmente denunciante, víctima de esa situación. Y recurrimos, estemos ahora ante la corte, ¿verdad? Porque no nos dieron oportunidad de que se escuchen nuestros recursos, dado de que se interpreta de que el denunciante no es víctima. Claro. Sí. Y eso explicamos a la corte, que la corrupción en general, pues no hay una víctima en Claro. particular, sino que realmente Se trata... tiene un efecto a nivel nacional. Ahí voy a hacer la pausa para enseguida continuar. Estamos entrando recién en tema para entender cómo todo esto lleva a lo que actualmente está viviendo el doctor Yucio, que es un juicio que está en pleno desarrollo y que después también vamos a preguntar un poquito acerca de cómo sigue ese juicio. Hace poco hubo una importante declaración de uno de los que supuestamente implican a Yucio en la comisión de graves delitos. ¿Por qué se lo vincula a esta historia también? ¿Qué pasó también con esas sanciones internacionales? Quizás también otro de los problemas que le ha afectado más a Yucio, que es que sufrió tanto el expresidente Cartes como sus empresas. Vamos a atar un poco cabos para entender mejor y para que usted también tenga elementos de juicio en su casa. Ya volvemos con el doctor Arnaldo Yucio, hoy aquí en Mega TV.
El doctor Arnaldo Yucio con nosotros aquí en Mega TV. Y vamos entrando en esta materia tan compleja, doctor. Obviamente en un programa no se puede resumir todo, pero es bueno que algunos puntos bien concretos vayamos desplegando acá. Vos presentás denuncia, se desestima o está ahora en una instancia superior esa. Sí, pero mientras tanto también te denuncian a vos. ¿Quién te denuncia a vos y por qué? Y en realidad, casi concomitantemente, se fueron dando esas situaciones. Cuando presentamos la denuncia, también me denuncian a mí en el año 2021. A principios del año 2022, presentamos la denuncia formal en enero del 2022 ante la CEPRELAT. Sí. El 3 de febrero presentamos hicimos una presentación pública ante el Congreso en donde revelamos un poco la situación que mucha gente ya sabía, que era la situación de Horacio Cartes y sus empresas y el potencial lavado de dinero que existía detrás. Pero ahí retrocedemos un poquito. Sí. Diciembre del 2021, 26 de diciembre, luego de un año bastante pesado, pues el 2021 fue probablemente uno de los años más pesado, fruto de la pandemia. Claro, fruto de la pandemia. Terminando el segundo año de pandemia. Teníamos una retracción económica muy fuerte. Sí. Tuvimos muertes, la imposibilidad de obtener vacuna, los atentados en el norte, que fueron víctimas militares por explosivos en caminos rurales, policías también fueron muertos en explosiones en sus propias patrulleras. Y en ese contexto es que como ministro del Interior, encargado de la seguridad interna, no podía abstraerme a una situación como esa. Entonces le digo a mi gente, véanme qué respuesta podemos dar ante esta situación. Sin plata, sin recursos, porque todos los recursos que nos recomendaban desde el Ministerio de Hacienda entonces era de que sean destinados lo que usabas y no usabas hasta ese momento, tenían que ser destinados para salud, ¿verdad? Para paliar un poco esas necesidades. Pero de todas formas hicimos el intento. Ahí es donde surge, contacta con nosotros Marcus Vinicio, que tiene una empresa. Revisamos nosotros los antecedentes. Ajá. Era una empresa blindadora por muchos años, instalada en Ciudad del Este, y una sucursal en Pedro Juan Caballero. En ese contexto nos comenta Marcus Vinicio que él tenía unos chalecos blindados, antibalas, como se conoce, ¿verdad? Sí. Pero que resistían un proyectil .50. O sea, como entenderás, estos proyectiles son considerados antitanques, antiaéreos, y muy difícilmente puede ser utilizado para un chaleco. Yo no le creía. Claro. Bueno, tampoco era especialista, ¿verdad? Pero entonces le digo, vamos a hacer una prueba, pero yo les voy a invitar a varios representantes integrantes de órganos de seguridad para que vean. A ellos no le vas a joder. Hicimos esa prueba, Mario. Probablemente en las fotos que se publican, vas a ir notando de que ese evento fue un evento reservado, no fue público. Pero las fotos que se publicaron como incriminatorias mías son las fotos institucionales que tomó el fotógrafo del Ministerio del Interior. O sea, no son hallazgos de la investigación. No. Esas fotos habrán encontrado en el allanamiento a la casa de Marcus Vinicius. Sí. Y en sus teléfonos probablemente, ¿verdad? Pero evidentemente era una prueba balística destinada a saber las bondades de un producto. Esa es la primera vinculación que tenés con él, Vinicius.
nos plantea inclusive algunas ideas vinculadas a blindar los vehículos de las patrulleras, porque en el norte esa era la necesidad, ¿verdad? No podíamos tener a policías expuestos a estas organizaciones criminales. Y luego, bueno, el 26 de diciembre consigo con el presidente un permiso. Le digo, presidente, este año fue muy pesado. ¿Habíamos tenido atentados, muertos? Y le dije, dame entre Navidad y Año Nuevo, Sí. dame unos días. Quiero salir un poco para despejarme. Con la familia. Con la familia. Nos vamos al Brasil por unos días. Ya en territorio brasilero, el vehículo que llevaba en ese momento tuvo un desperfecto. Ya no podía seguir. Entonces, imagínate, con la familia, en suelo extranjero, era 26 de diciembre, después de Navidad, Claro. todo cerrado. Sí. Entonces veo mi teléfono y la única persona a quien podía solicitar y que tenía una empresa que arrendaba vehículos en Ciudad del Este era Marco Vinicius. Entonces lo llamo a él y le digo, mira, necesito alquilar. Y esto está confirmado por su testimonio, Mario. Que acaba de darse. Marco Vinicius declaró en su testimonio de que yo lo llamé, nunca le pedí prestado, sino que lo llamé para alquilar, ¿verdad? Entonces me dice en ese momento él que no tenía vehículo porque estaban todos arrendados. Bueno, después me vuelve a llamar, ¿verdad? Y me dice que sí, que consultó con la señora y que va a facilitarnos un vehículo de uso de la empresa, pero que preferencialmente lo utiliza la señora. Entonces yo retornamos con toda la familia hasta Ciudad del Este. Allí yo entrego el vehículo al taller, al seguro, y ya estaba una persona vinculada a la empresa. Firmamos un contrato que ahora van a visualizar, un contrato de compromiso con la empresa, un pagaré por $700 y un formulario usual de la prestación de servicio. el que conduce el titular y permiso. el adjunto, ¿verdad? Claro. Perdón, todo a nivel particular, no como ministerio, no como Senado. Todo a nivel particular. O sea, yo estaba en una actividad particular, no estaba en un evento institucional. Y le digo entonces que me envíe la factura al ministerio. Bueno, obviamente, después de mi regreso. Pasaron los días, regresamos, creo que fue ya por el 5, el 6 de diciembre. Yo lo llamo a Marco Vinicius y le digo, mira, ya estamos de vuelta, quiero devolverte el vehículo. Y me dice que nos regresaron aún de sus vacaciones y que traigan nomás el vehículo a mi casa, que después la haría retirar. Eso fue ya principios de enero. Luego viene la enero denuncia 2022. 22 ya. Eso fue el 6 de enero del 2022. Luego ya viene toda el drama de las denuncias contra Carte, nuestra presentación en el Congreso el 3 de febrero. El 14 de febrero, imagínate poco, mientras probablemente todo el mundo estaba festejando el Día de los Enamorados, el 14 de febrero yo mentalmente venía, ya tengo que avisarle de que me envíe al cobrador para poder cobrar, para que me pueda cobrar. Entonces le envío un mensaje el 14 de febrero a las 8 de la noche. Le envío un mensaje a él y le digo, Marcus, eso fue un lunes, envíale el miércoles a tu cobrador, le digo. Y me contesta él con un portugués bastante cerrado, que no le entendí realmente, ¿verdad? Y luego le envío otro mensaje y le digo, también necesito saber si le había pagado por una Dodge Ram, ¿verdad? Una Dodge Ram que probablemente no lo estás manejando bien y tampoco tu teleaudiencia, pero la Dodge Ram también forma parte del proceso como un beneficio supuestamente, ¿verdad?
La Dodge Ram era un vehículo incautado de un miembro del PCC de nombre Leví. Este personaje fue capturado acá en Asunción. Sí. Era una cabeza del PCC acá. Ese vehículo incautado era un vehículo que tenía un blindaje especial que casi no había en el país. Recuerdo que en ese momento se le había después de unos problemas de seguridad dentro de las penitenciarías, se le había facilitado a Cecilia Pérez para su uso. Ajá. Luego ella devuelve a Cenavico. Entonces yo pienso y digo, bueno, pues este vehículo es un vehículo era como un tanque. Claro. No podía estar tirado allí. Yo tengo que tenerlo eso preparado para caso de una necesidad. Uh-huh. Mi idea en ese momento era que si alguna autoridad tenía que ir hacia el norte del país, sí, o hacia Pedro Juan Caballero, un lugar así vinculado a la zona roja, utilice ese vehículo y tenía que estar en condiciones. Entonces yo le comento a él sobre esa situación y me dice, esa nosotros blindamos, me dice. Esa camioneta nosotros blindamos. Claro. Pero no le blindamos al Leví, me dice, sino que nosotros blindamos a las concesionarias. Y así ya se vende. Y luego se vende. Claro. Entonces, y ahí le comento el problema mecánico que tiene. Entonces, le envío para que repare ese vehículo a su taller. Me reparó y no recordaba si le había pagado por ese servicio. Ahora en el juicio oral, recientemente surge ese tema, sí, y él menciona de que en realidad ese vehículo estaba en un periodo de garantía, porque los blindajes deben ser mantenidos cada cierto tiempo, claro, 4 o 5 años, sí, después deben ser mantenidos justamente para preservar sus bondades, ¿verdad? Y bueno, eso surgió así. Ahí, doctor, te quiero hacer una pausa para cumplir con tu oficiante y quiero seguir desarrollando eso, pues es muy importante esta parte, porque quiero entender de qué te acusan. Hasta ahora lo que contás son gestiones particulares o gestiones institucionales, pero absolutamente dentro. Perfecto. Pero quiero que a la vuelta me digas de todo esto, por qué surge y de qué te acusan. Perfecto. Enseguida continuamos con el doctor Arnaldo Yucio. Es muy interesante esto para entender bien, porque a veces uno en el diario rápido o escuchando la radio sabe los trámites, pero no sabe el fondo de la cuestión. Y es bueno que lo manejemos. Ya volvemos. Seguimos dialogando con el doctor Arnaldo Yucio. En otra ocasión hablaremos de su trayectoria, de su afición por Cerro Porteño, que nos distancia un poco, de tantas cosas, ¿no? Pero hoy quería concentrarme en esto para entender. Y a ver, mencionaste 3 cosas puntuales. El alquiler del auto cuando tuviste varado en Brasil, los chalecos antibalas que hacen la prueba, ahí aparecen las famosas fotos, sí, siempre con Marcos Vinicius. Y lo tercero, esta camioneta que era propiedad de Cenavico. De Cenavico. Bueno, ¿por qué todo eso y en qué momento todo eso configura una acusación y qué acusación te pesa? Bueno, la Fiscalía sostiene, o sea, tiene una hipótesis de que yo me beneficié con estos hechos a cambio de una futura prestación a favor de la empresa de Marcos Vinicius. Ajá. Entiéndase. El hecho punible que me atribuyen es el de cohecho pasivo agravado. Que es como coima. Que es lo que se conoce como una suerte de coima, ¿verdad? Sí. Con diferentes conductas, ¿verdad? Correcto. Las conductas que se aplican en el caso del cohecho son cuando el funcionario solicita un beneficio a cambio de algo, acepta un beneficio, sí, o se deja prometer. Ok. La acusación es bastante confusa, porque por un lado dice cuando solicité el vehículo. Ajá. Y acepté supuestamente cuando unos vehículos de la Policía Nacional fueron reparados
por la empresa de Marcos Vinicius en el norte del país. Ok. En el caso de esta reparación, que es parte de la acusación, la fiscalía sostiene de que yo acepté la reparación de esas camionetas, de esos vehículos, eran vehículos BT, vehículos tácticos. Uh-huh. No sé si habrás visto, son vehículos con un blindaje especial, sí. Un uso especial también para esa zona. Todos estaban bajo tacos, según comentó este brasilero. De la declaración de Marcos Vinicius surge y confirma nuestra posición de que yo no estaba en conocimiento de la reparación de esas camionetas, esos vehículos, sino que fue la policía local la que le plantea la reparación de por lo menos uno, uh-huh. Porque uno de 5. Y Marcos Vinicius menciona al tribunal de que luego me informa a mí. Y me dice, yo cuando me mensajea y me manda fotos de lo que está haciendo o de lo que hizo, yo le respondo, excelente. Era como si fuera que estoy aceptando que repare un vehículo. Que en puridad no es ningún beneficio para mí, ¿verdad? Es un beneficio finalmente para la policía. Claro. Y volviendo un poco al contexto social, ¿verdad? Dentro, como parte de nuestra política de seguridad interna, apuntábamos a los ciudadanos, desde el punto de vista de que sosteníamos que la policía ya no estaba en condiciones de ser la única responsable de la seguridad o de la inseguridad, ¿verdad? Sino que era una cuestión ya de contenido multiaccional. Estaban los municipios. Claro. ¿Cuántas veces en tu carácter de intendente, y eso se da más en el interior, el intendente era el que reparaba las camionetas de la policía, sí, compraba cubierta, y eso también se traslada en el ámbito del sector privado? Uh-huh. Entonces explicó Marcos Vinicius que en ese contexto es que él repara ese vehículo porque se dio cuenta de una necesidad en ese lugar. Pero ese hecho me atribuyen a mí como si fuera que yo acepté. El otro hecho es el del vehículo cuando de mi problema de viaje al Brasil, cuando yo lo llamo y le digo necesito un vehículo, la fiscalía sostiene que yo le pedí prestado. Uh-huh. Que en realidad no es así, ¿verdad? Tenemos documentos que avalan esa situación y ahora el testimonio de Marcos Vinicius, que dice que nunca le presté, nunca pidió prestado, sino pidió alquilado. Como un servicio. Ahora, que él en su fuero interno quiera prestarme ya es otra cosa. O sea, yo no puedo incidir en la decisión, pero mi ánimo nunca fue la de prestar. ¿Por qué parte de la fiscalía de esa base? Porque no se llegó a concretar el pago. Claro, porque un poco volviendo a la línea de tiempo, es el hecho del alquiler del vehículo se dio el 26 de diciembre del 2021 al 6 de enero del 2022. En ese enero, en teoría, tenía que enviar la factura para que yo abone. Ocurrió todo este drama de las denuncias, etcétera, etcétera, hasta que llega el 14 de febrero, en donde yo le pido que me remite las facturas para pagar por ese servicio. Y finalmente aquello no se dio. ¿Por qué? Porque Marcos Vinicius fue detenido en el Brasil el 15 de febrero, es decir, al día siguiente de que yo le haya enviado el mensaje. Y otro escenario que crea la fiscalía es el escenario narco. Entonces, pretende atribuirme de que con esos mensajes yo le estaba advirtiendo a Marcos Vinicius de procedimientos que se iban a hacer al día siguiente. Ah, ya. Eso es lo que dice la fiscalía. Claro, sí, entiendo. Una acusación más grave, ¿verdad? Y entonces pretenden instalar eso. Por eso es que mencionan en la acusación vínculos de Marcos Vinicius con Marcet, vínculo de Marcos Vinicius con Lindomar Reyes Furtado, ¿verdad? Ajá.
Pero eso cae al suelo, esa hipótesis, porque finalmente si ese mensaje que yo le enviaba a Marco Vinicius pretendía advertirle de algo, evidentemente no funcionó, porque él fue detenido intentando ingresar al Paraguay, lado brasilero, en Foz de Iguazú. Él sigue detenido allá. Él hasta donde sabemos, porque eso quisimos... Claro, declaró hace poco. Claro, que no queríamos entender bien cuál es su situación procesal, pero no nos permitió la abogada de Marco. Ajá. Pero hasta donde sabemos, él está con un arresto domiciliario. Perdón, y eso es importante. ¿Y por qué motivo está él allá detenido? Él, hasta donde sé, las causas que le atribuyen, los hechos que le atribuyen es lavado de dinero y vínculos con haber traficado también con Lindomar. Pero el hecho por el que fue condenado, hasta donde sé, es el de lavado de dinero. Entiendo. Él dice que él le blindó vehículos a Lindomar. Hernando, yo sé que judicialmente esto no tiene mucho peso, pero desde el punto de vista más conceptual, vos no tenías toda esta información sobre él cuando te vinculaste en este tipo de cuestiones. Averiguamos, Mario. Ajá. Averiguamos todas las fuentes a las que podíamos acceder, qué antecedentes teníamos de Marcos Vinicius en diciembre, en el año 2021 y en particular en diciembre, ¿verdad? Porque cuando nos ofreció, realmente era una empresa, empezamos a chequear, era una empresa instalada hace años formalmente en Ciudad del Este. A quienes consultaba, todos me decían que era un empresario conocido en la zona, con una de las empresas blindadoras casi únicas. Claro que no hay muchas tampoco. En la zona casi única y es una de las pocas en el país. Ya. O sea, tenía una imagen empresarial muy notoria, ¿verdad? Pero claro, eso es adyacente nomás, porque realmente lo que hay que acá ver finalmente es que toda tu conducta configura o no la comisión de un delito. Es cierto, pero es muy importante tu pregunta, Mario, porque me achacaban también de cómo picó al ministro del Interior. Claro. Se le va a escapar este tipo de hechos. Bueno, nosotros no teníamos acceso a otras instancias, ¿verdad? Después, ya con el tiempo, supimos, Mario, que había sido la Policía Federal, estaba monitoreando sus intervenciones, su actividad en el Paraguay. Había solicitado a la Senat un informe, un chequeo. Ajá. ¿Sí? De su actividad. De su actividad empresarial, en donde no se mencionaba. Es lo mismo que pidan informes sobre Mario Ferreiro, que la Policía Internacional pida: Mario Ferreiro, ¿qué está haciendo en Paraguay? Claro. Bueno, él es un periodista, se dedica a este rubro, esto. Sí. El siguiente paso fue seguirle a Marcos. Ajá. Seguirle. ¿Con quién se contactaba? La Policía Federal le pide eso a la Senat. Obviamente, una institución que ya no dependía de mí, era otra institución, ¿verdad? Claro. Pero era intervenciones muy, aún muy livianas, o propias de la inteligencia, ¿verdad? Que hay muchísimas. Recién después del 14 de febrero es que aparece justamente todos los elementos de convicción en contra de él. O sea, para ese momento, todo el contacto que había hecho, yo ya era en total desconocimiento de su actividad, ¿verdad? Entiendo. Buena declaración. Tengo que hacer la última pausa, después quiero entrar en los redondeos. Es corto el tiempo, pero siempre es importante tener estas precisiones. Y en esa conclusión quiero también, estamos en pleno juicio, o sea, muchas cosas no se pueden adelantar, pero sí entender por qué el doctor Yucio considera que es inocente. Es importante que él nos explique esto claramente ante la población. Con mucha claridad es importante que lo haga. Lo haremos a la vuelta de la pausa. Última parte de esta interesante charla con el doctor Arnaldo Yucio. Decíamos no va a alcanzar el tiempo y no alcanza, pero por lo menos algunas cosas muy puntuales se explicaron, doctor.
estás en pleno juicio. Te preguntaba fuera de cámara por el jurado. Bueno, la presidenta había sido cuestionada, pero al final fue ratificada. Sí, en realidad la presidenta es una situación bastante rara porque la presidenta se había inhibido en su momento. Ella misma. Se inhibió porque ella se consideraba que no iba a tener la imparcialidad suficiente para juzgar, porque yo le había investigado a su abuelo, el exministro Bajac, y porque había allanado las oficinas de su padre en su momento, cuando era era síndico de quiebras. Okay. Eso le afectaba evidentemente, ¿verdad? El juez que hoy está impugnó esa inhibición y el tribunal lo confirma. O sea, el tribunal le obliga a la presidenta del tribunal a juzgar, siendo de que ella misma aceptó de que no podía ser imparcial, ¿verdad? Y eso pues es uno de los elementos así fundamentales dentro de nuestro derecho, ¿verdad? Finalmente ella es la que está juzgando, ¿verdad? Después yo la recusé y le dije, bueno, señora juez, yo le recuso por los mismos hechos que usted había mencionado en su momento. En coincidencia con lo que ella misma manifestó. Y lo hice, Mario, te soy sincero, porque no quería dejar de balde. Esto pues cuando vamos a llegar a instancias internacionales, yo tengo que demostrar todos los recursos de que yo recurrí, apelé a todos los recursos que nos da nuestra ley para intentar zanjar esa situación, y no se dio. Ahora, entrando en esta línea de conclusiones, lo que no veo es la flagrancia de algún hecho así patente, o la famosa ruta del dinero, o también te aparecieron $1 millón en una cuenta, o alguna transferencia rara a una propiedad. A diferencia de otros casos, y esto me toca mucho a mí, Mario, y evidentemente esa es luego la intención, el propósito, el interés de esta organización cartista, ¿verdad? Es la de afectarte directamente como persona, porque, o sea, me acusan de un hecho que yo eternamente perseguí. Claro. O sea, tanto como fiscal, como senador y como miembro del Ejecutivo. Eso fue lo que yo siempre perseguí, ¿verdad? Y conste que hemos recibido realmente, Mario, ofrecimientos de dinero. Seguro. ¿Verdad? Podíamos habernos hecho ricos, ¿verdad? Pero no, o sea, yo estoy y vos pasaste por eso, Mario. Sí. Estás en un embudo que no puedes pasar porque tenés necesidades, ¿verdad? Cuenta, alimento, etcétera, etcétera. Entonces me arman esta historia, ¿verdad? Es ficción, en donde me atribuyen hechos. O sea, en el primero de los casos, supuestamente el beneficio que yo recibí no fue dinero, sino haber aceptado que se le repare a la policía unos vehículos. Y en el segundo caso es por haber prestado supuestamente un vehículo para mis vacaciones. O sea, obviamente, si vos lo planteás de esa forma, la historia es entendible, pero en realidad la realidad es otra. Claro. La fiscalía no tiene elementos para demostrar que yo me beneficié efectivamente, o sea, recibí un beneficio. La contraprestación era de que supuestamente en el futuro yo le iba a conceder adjudicarle en licitaciones la entrega de chaleco y el blindaje de vehículos a Marcus Vinicius. Pero eso cae por la borda, Mario, porque primero el ministerio ni la policía tenía recursos para casos como estos. No hubo un llamado, no había. Menos una adjudicación. Y allí, en el caso de la adjudicación, también hay que ser bien serio, ¿verdad? Si hubiese estado una adjudicación y se hubiese presentado, vamos a suponer
hubiese sido en contra de nuestro deber si es que se le adjudica a una empresa que ofrece mayor precio. Claro. ¿Verdad? Y no se le adjudica a la empresa que está ofreciendo el menor precio o un precio regular. Ahí sí yo estaría obrando en contra de mi deber. Claro. Lo que veo finalmente es que nunca se concreta esa dádiva por la cual vos habías recibido otros favores. Ese retorno. La realidad es que si hablamos de que nunca se concretó, no se aplica porque nunca estuvo ni siquiera luego en el proyecto. Entiendo. No hubo llamado, doctor. No hubo propuesta. No había llamado, nada. Por eso te decía, no había recursos. Todo el dinero destinado en el 2021 para el 2022 estaba destinado a la pandemia. Entiendo perfectamente. Qué curioso, ¿no? O sea, que si hubiera una condena, en tu caso sería por la suposición de que iba a haber un llamado que ibas a terminar adjudicando. En su momento, mi abogado, el doctor Duarte, había mencionado de que esto es un caso de volver al futuro. O sea, claro. Era una cuestión que vos no sabés lo que va a pasar en el futuro, pero ya adivinás lo que va a pasar al futuro porque ya pasaste ese futuro. Claro. ¿Verdad? Y en base a eso emití una... Me acusan. Nunca, o sea, está en la mente de los fiscales. Y eso está mal, Mario, porque si es que eso se da, va a denotar de cómo puede ser manipulado el Ministerio Público y lo más grave aún, cómo puede ser manipulado el Poder Judicial. Claro. No solamente en mi caso. Ahí llegamos a la famosa inseguridad jurídica, la famosa cuestión... Categórico. Que es lo que más apeligra en nuestro país, todo tipo de avance. Tengo que concluir, doctor. Te voy a hacer una pregunta que me hacen siempre a mí, para concluir. ¿Te arrepentís de haber entrado a la política o formo parte también de esto que hay que hacer nomás luego por nuestro país cuando queremos modificar las cosas? Mario, cuando yo estaba en la fiscalía, probablemente uno de mis objetivos de persecución desde el punto de vista penal eran los políticos, porque en época de elección era el único momento donde salían los trapos sucios. Claro. Después me di cuenta, Mario, de que entrando en la política era la única forma de modificar esto que hoy estamos analizando, discutiendo y viendo esas debilidades. Yo no puedo salir de la política. Necesito continuar en la política para cambiar este estado de cosas. Desde ahora, desde este lado, el ejercicio de la profesión y siendo procesado, me estoy dando cuenta, pero de muchísimos puntos oscuros. Vos pasaste por eso, Mario. Que solamente se puede modificar con la accionar política. La única forma. ¿Y dónde? En el Congreso. No hay otro lugar. Porque los jueces no van a cambiar. Los ministros de Corte no van a cambiar por sí. Las partes no van a cambiar. La única forma es a través de las leyes. Tenés que imponer nuevos elementos de juicio que te permitan establecer justamente la objetividad y la exigencia de objetividad en las investigaciones fiscales. Clarísimo, doctor. Podríamos seguir, porque es apasionante este último tema también, porque quizás por eso mismo te van a seguir persiguiendo más, porque no renunciás es probable al derecho de participar. Pero no puedo ser cobarde, Mario, en decir, no, ya yo me retiro de la política y supuestamente amparándome en eso para que me beneficien. Claro. No, que se dejen de joder. La pistola. Hasta el final. Hasta el final. Arnaldo Giussio, casado hace 26 años con Alicia, padre de Gianluca y Dante, ciudadano, defendiéndose en un sistema de justicia que justamente necesitamos modificar por medio de la política. No hay otra forma. Gracias por venir, doctor. No, por favor, Mario. A vos sí que. Un gusto, realmente. Es bueno escuchar claramente cómo han sucedido las cosas y qué se puede esperar de esta justicia que tenemos. Un testimonio valioso. Hasta la próxima.